señoría. Así como hay un salame Matatero, terolán, o tres salame. Es decir, útiles, ¿eh? plan, plan, Los 5 puntos cardinales. plan, plan, plan. No son 5. ¿Estás escuchando? Óyame más. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Lo que diga mi dedito. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Claro que sí, campeón. Es la única culpa, cabrón. La única culpa que tengo. Cuanto peor, mejor para todos. ¿Qué dice? Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¡Fuchicaca! ¿Por qué no te callas? Exijo respeto. Muy buenas a todos, estamos en hoy viernes 3 de marzo de 2026 y bueno, pues estamos emitiendo una vez más en directo desde la ciudad de Praga, desde los estudios principales de la World Radio, por medio de la transmisión digital de Audio Plus, también conocida como DAB Plus. Podéis escuchar el programa en directo cada viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 8, de 6 a 7 pasaremos este programa, de 7 a 8 pasaremos musiquita. Lo podéis seguir desde la página web, que apuntad www.worldradio.eu o desde cualquier dispositivo DAB+. Y si no pudiste seguir el programa en directo, lo repetimos cada martes a las 8 de la noche. La primera hora, como hemos comentado, estamos nosotros, pues asustando a algunos que preferirían que hablemos de tetas, coches y fútbol, pero hablaremos sobre todo aquello que nos intrigue. ¿Y por qué no? En ocasiones dando algo de luz entre todo este desastre que nos toca vivir. Incluso si eso incomoda, nos incomoda a nosotros mismos. Así que ya durante la segunda hora del programa os podréis relajar y podéis escuchar música en directo, en español. ¿Dónde? Aquí, en el mejor programa de radio en directo en español, en toda Chequia. ¿Por qué? Porque somos los únicos. Nos podéis contactar en YouTube desde la cuenta de Ódiame Más Radio o escribirnos a odiamemasradio@gmail.com. Y bueno, gracias a esta fusión entre la World Radio y la New Radio, que somos nosotros de esta parte, abrimos las puertas a todo el mundo que quiera participar, acercando el mundo hispanoamericano al checo. Y además mediante la cultura, la ciencia, la reflexión, en un espacio que declaramos abiertamente feminista y antifascista. Con eso damos la bienvenida a todos los que queráis participar de un espacio seguro, donde todas las voces tienen lugar. Arrancamos por fin, ¡Ódiame Más! Y damos la bienvenida a todos los oyentes, a todas las personas que nos habéis contactado, sea en directo o sea en diferido, porque damos la bienvenida a este mundo al revés. Tenemos un mundo bastante loco a punto de estallar, como siempre, donde hemos tenido muchísimas noticias desde la semana pasada, que ha sido el 27 de febrero, pues el 28, al igual que el 11 de septiembre del 2001, ha cambiado el mundo. Yo creo, honestamente, ha sido un día que se podría más o menos equiparar, probablemente con menos miedo y más experiencia que el 11 de septiembre del 2001, pero evidentemente
el día 28 de febrero ha cambiado para todos. El 28 de febrero ha dado vuelta el tablero. De alguna manera lo esperábamos, de hecho desde aquí lo hemos advertido, hasta hemos hecho incluso gracias Ian por haber tenido la colaboración en este programa de Orion Más en la web radio sobre una mochila de supervivencia incluso. De alguna manera ironizábamos con que los iraníes podrían preparar esta mochila de supervivencia porque venía algo horrible, más horrible de lo que ya hemos visto. Y esto, bueno, es algo más, una piedra más en nuestra mochila. Y desde aquí, mediante la cultura, mediante la reflexión, la ciencia y el espacio seguro en el que nosotros nos moveremos, vamos a sacarle un poco de hierro al asunto, porque, como he mencionado al principio, estamos en el mundo del revés, donde los comunistas se equiparan a los nazis, están a la misma altura, por lo menos aquí en Chequia, pero en muchísimos más sitios. Hay comentarios flagrantes sobre este asunto, donde, por ejemplo, los antifascistas de alguna manera son perseguidos, incluso ilegalizados en Estados Unidos actualmente, bajo el gobierno del señor Donald Trump, donde los fascistas ocupan puestos altos en el gobierno alrededor del mundo. Hay ataques preventivos incluso ataques preventivos que inician guerras, pero que la respuesta de esos ataques preventivos, bueno, estos ataques preventivos, por cierto, son, digamos, se les denomina preventivos cuando realmente lo que están haciendo es iniciar el desastre, y la respuesta de estos ataques son terroristas. Realmente estamos en un mundo al revés, porque la respuesta a ese ataque terrorista que llaman preventivo es una defensa. Pero vemos en un mundo al revés como estamos, es lo que está pasando. Los antisistemas te protegen mientras el sistema te oprime y te empuja para exprimir tu alma y que no quede nada. Entonces realmente en un mundo al revés, desde aquí, desde Odia Mamás, procuramos defender el sentido común, la humanidad, los derechos humanos. Vamos por delante vamos con el DNI o el pasaporte, lo que sea, para que no nos detengan. Y aparte vamos con la Carta de los Derechos Humanos, y con eso vamos a todos lados. Con eso no te puedes equivocar, con eso siempre vas a estar del lado bueno de la historia. Y lamentablemente en un sistema en el que no deja más que oprimir a cualquier ciudadano del mundo, llegamos a la conclusión de que ser un antisistema al final es procurar tener sentido común. Y bueno, vamos a detallar un poco lo que está pasando de una forma muy rápida, porque hoy en realidad la intención era iniciar un programa que esté lleno de arte, porque el arte es lo que nos fluye por las venas y nos da el sentido para continuar en la lucha, lamentablemente. Ya nos gustaría que esto sea el mundo de Mary Poppins, pero la lucha también es cultural, la lucha es ideológica, la lucha es usar la inteligencia para dar vuelta a la tortilla, como decía aquel grupo latinoamericano que ahora no recuerdo. Pues, a ver si lo recuerdo, no lo voy a recordar. Pues, de lo que se trata es iniciar o gestionar una lucha cultural. Y bueno, nosotros vamos con ello un poco más tarde, porque ahora mismo nosotros podríamos hacer un mini resumen, porque tenemos antes que nada que hablar del elefante que tenemos en la mitad de la sala, porque la situación es absolutamente insoportable. Da asco solo enumerar lo más grave que está sucediendo en estos instantes, en el mundo entero. La situación es muchísimo más grave y compleja, pero quedémonos con algunos de los frentes activos que tenemos en la actualidad, donde hay gente matándose
los unos contra los otros. Y por ejemplo tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia, guerra que lleva en curso desde el 2022. La situación actual, ¿cuál es? Pues que continúan los combates intensos. En 2025 hubo una nueva ofensiva rusa en el Donbass y Ucrania ha recibido nuevos envíos de armamento occidental. Y entonces se han reportado bombardeos mutuos sobre infraestructura crítica y grandes apagones energéticos, los hemos visto en estos meses. Y eso en pleno invierno ucraniano, que es brutal. Tenemos también la guerra en Sudán, que hay una guerra civil desde abril del 2023. Vamos por el 2026 ya, amigos. Y poco se habla de ello, pero es una situación sangrienta, ya que el conflicto entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido continúa devastando el país. Y se reportan bombardeos aéreos sobre zonas civiles y una crisis humanitaria extrema con millones de desplazados, como es habitual. Los más pobres son los primeros que corren, al igual que las ratas, y son tratados de la misma manera. Otra guerra. Tenemos Gaza e Israel, evidentemente es la que hasta ahora, por lo menos antes de la guerra contra Irán, entre Estados Unidos e Irán, bueno, la Unión Europea, la OTAN diría yo, pues Gaza e Israel, hubo una supuesta tregua en 2025 que no se la cree nadie. Situación actual, ¿cuál es? Israel ha reanudado su ofensiva en marzo del 2025 y destruyó gran parte de lo que quedaba en la franja. Se implementó un alto al fuego. La situación permanece tensa con esporádicos enfrentamientos, es decir, que tregua lamentablemente bien poco. Bueno, pues aparte tenemos en Myanmar, en Birmania, lo que tenemos es un conflicto civil desde el 2021, llevamos ya 5 años. Actualmente la junta militar continúa enfrentándose a grupos rebeldes étnicos, se reportan bombardeos aéreos sobre zonas controladas por insurgentes y después tenemos en el Sahel, que es la zona de Malí, Burkina Faso, esta dislexia va a acabar conmigo. La zona de Mali, Burkina Faso y Níger, pues toda esta zona, que es la zona del Sahel, podríamos decir, hay un conflicto yihadista en expansión. Hay grupos afiliados y Al-Qaeda y el Estado Islámico controlan grandes zonas rurales. Los gobiernos militares han expulsado a las fuerzas francesas y estadounidenses, por tanto, aumentó la inestabilidad, para variar, compañeros. En Haití también, guerra de pandillas con bandas criminales, en fin. Luego tenemos la República Democrática del Congo, para variar. Creo que llevamos décadas, toda la vida que yo recuerdo en el Congo ha habido siempre, bueno, en África en general. Nadie quiere resolver este problema. En Venezuela, crisis 2026, ahora mismo con la intervención militar estadounidense en curso. En enero del 2026, recordemos, Estados Unidos bombardeó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su mujer. Han tomado posesión en materia energética, con el consiguiente bloqueo a la exportación a países que no sean aliados de Estados Unidos. Y el conflicto continúa, resistencia gubernamental y civil, en fin, caos perpetuo en todas partes. Por otra parte, por si faltaba poco, Cuba. Cuba atraviesa la peor crisis en sus últimos 65 años. La crisis de Cuba actualmente es comparable solo con el periodo especial de los años 90. Hubo una crisis enorme también, pero con características diferentes, más complejas ahora mismo, diría yo. Se trata actualmente de una multicrisis, ya que combina colapso económico, energético, democrático, político, en fin, es demográfico incluso. Actualmente la situación es terrible porque es una situación de crisis energética, ya que falta combustible, falta petróleo. Básicamente el petróleo está en manos de los americanos, estadounidenses diría yo, porque los venezolanos y los cubanos también son americanos. Hay plantas obsoletas sin mantenimiento, dependencia de Venezuela, ya que está cortada por Estados Unidos desde el 2026, desde el inicio de este año.
Bueno, México suspendió incluso los envíos bajo la presión de los Estados Unidos. Había comenzado esta ayuda, pero la ha debido suspender bajo las amenazas del señor Donald Trump. Bueno, en fin, en febrero es todo un desastre. Ahora mismo tenemos en Irán que operación Epic Fury, o sea, furia épica, donde hay un montón de países involucrados, Líbano, Golfo Pérsico, toda la zona del Golfo Pérsico. Tenemos Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, tenemos Omán, Chipre, Líbano, en fin. Creo que es la primera guerra en la que se trata, es la primera guerra donde participa, ¿cómo explicarlo? Diría que es la primera guerra donde hay una guerra entre robots. Es una guerra de robots, definitivamente, ya que hay drones, misiles hipersónicos que superan hasta en 10 veces la velocidad del sonido y que varían su trayectoria con inteligencia artificial para abatir al objetivo. Es una barbaridad. La inteligencia artificial además puede inutilizar sistemas complejos enormes en el que pueden bloquear comunicaciones y hackear lo que les venga en gana. Y así como incluso para misiles están los antimisiles, para los drones están los antidrones, con eso ya estamos más o menos familiarizados. Sin embargo, también existen los antisatélites, que esto lo he aprendido en estos días, porque son unos aparatos que inhiben las imágenes de alta resolución que se obtienen al momento. Es decir, son unos satélites tochos que gracias a se llama capa espacial, ¿ok? Que son unos satélites bestiales con inteligencia artificial que lo detectan todo. De esta manera los robots detectan patrones logísticos que con sistemas tradicionales no se podría. Y los detecta con mapas de altísima calidad en vivo. Hay incluso lo que llaman enjambres de drones. Sí, esto es una bestialidad. Por favor, tomad asiento porque esto es una barbaridad. Los enjambres de drones, al igual que igual podemos hablar de 50, 100, 200 drones para atacar a ciudades enteras y eliminar miles de personas en un rato. Así, en un ratito. Como si fuera la película Terminator, que a más de 40 años de su estreno hemos conseguido ya tener nuestra primera guerra de robots. Y mientras tanto Trump amenazando al mundo como si fuera un niño pequeño. Y Pedro Sánchez, el presidente español, le ha dicho que no. Sin embargo, sigue dando parte del presupuesto general del Estado para sus guerras como miembro de la OTAN y manteniendo sus bases militares en el país. Y así, mientras Europa tiene el coraje de defender los derechos humanos, solo en teoría, al este y oeste, todo el mundo tiene sed de sangre. Esto, amigos, tiene muy mala pinta. Pero bueno, en eso estamos, así que enhorabuena, humanos. Arrancamos Ódiame Más. Y desde aquí vamos entonces a comenzar con una de las secciones con la cual vamos a iniciar nuestra sección de efemérides. Vamos a hablar por fin de arte, a ver si nos da tiempo. Vamos a hacerlo, me parece que lo vamos a tener que hacer muy rapidito, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y que nos gusta a todos. Vamos ahora mismo con las efemérides. Vamos, señor, arranca. Cosas que pasaron en algún momento en algún lugar en un día como hoy que son una buena noticia. Me parece patético. ¿Sabes que estás escuchando? Ódiame más. Señora, todo lo que usted me está pidiendo son drogas. Se puede decir más alto, pero no más claro. Naturalmente. Bueno, pues aquí estamos en las efemérides o cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy y que son una buena noticia. Tenemos un programa, ya hemos contado que vamos a hablar de todo, vamos a hablar sobre
Pues vamos a hablar sobre arte, sobre escultura, pintura, vamos a hablar sobre un poco de todo. Y entonces vamos pues a mencionar que, por ejemplo, un día como hoy, un 6 de marzo, ha nacido Miguel Ángel, también conocido como Michelangelo, ha sido pintor, escultor italiano. Él ha fallecido en el 1564 y bueno, además también ha nacido en 1619, ha nacido Cyrano de Bergerac, escritor francés, que luego hablaremos de él si tenemos un momento, porque merece la pena. También tenemos en 1946 David Gilmour, el guitarrista británico de la banda Pink Floyd. Ya hemos comentado el otro día que había un grupo que se llamaba... ¿Cómo era? Era buenísimo, era King Floyd o algo así, era... Wow, no me recuerdo. Ya, era un grupo que era un solista que era muy parecido a un cantante de soul. Pues Michelangelo, ¿cómo se llama en realidad? Se llama Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, a ver, en realidad se llama Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni. Y ha nacido un día como hoy, el 6 de marzo de 1475. Bien, ha nacido en Caprese, Toscana. Y bueno, le han llamado el Divino, porque era un crack, tenía un talento sobrenatural. Era contemporáneo de Rafael y de Leonardo, por lo tanto compite con ellos en cuanto a su valoración artística. Hablamos de Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, que ya sabemos que eran otras dos de las tortugas ninja. Ya sabéis, ¿no? A ver, solo faltaría Donatello, en realidad llamado Donato di Niccolo di Bardi. Vamos a ver. Este había nacido de todas maneras un siglo antes, pero quizás aquí tenga que hacer un pequeño paréntesis, porque, a ver, para el que esté un poco perdido, las tortugas ninja eran unos dibujos animados americanos de los años 80. Yo de pequeño era muy fan de ellos, y en el título original era Teenage Mutant Ninja Turtles. Se les conoce en todo el mundo hispanoamericano como las tortugas ninja o ninjas. Y bueno, estaba Leonardo, que era el líder, era de pañuelo azul, que usaba 2 katanas. Rafael, que era así bastante rebelde, era con un pañuelo azul, perdón, pañuelo rojo, era pañuelo rojo, y usaba 2 sais, que son como mini tridentes o algo parecido. Donatello, que era el genio tecnológico, y este hombre usaba un pañuelo púrpura, usaba un bastón bo, que bueno, es como una vara o un palo enorme, tan alto como un adulto medio, ¿ok? Un 80 o así. Después estaba Miguel Ángel, nuestro amigo Michelangelo, que era el divertido, llevaba un pañuelo naranja y usaba unos nunchakus, como Bruce Lee. Pues bien, su vida básicamente fue la de un niño prodigio. Arrancó como niño prodigio a los 13 años, ya era aprendiz de un famoso pintor en Florencia. Famoso para los vecinos en Florencia, digo yo, porque su madre, o sea, poco se conoce. Su padre quería que fuera banquero, pero Miguel Ángel solo quería esculpir. Esculpir con L, ¿vale? No escupir. Miguel Ángel era el loco de la escultura. Y además de la poesía, pintura y arquitectura, ya veremos. Porque este hombre vivió para trabajar. Era obsesivo. Trabajaba día y noche, dormía poco y raramente se bañaba. Se decía que su ropa se deshacía pegada a su cuerpo. O sea, no se podía distinguir. Cuando se quitaba los gallumbos se hacía por lo pegado que los tendría. Era un hombre terco y rebelde, como cualquier bohemio, y se peleaba constantemente con los papas y los ricos que le encargaban obras. Una vez huyó de Roma escondido porque el papa Julio II lo presionaba demasiado. En fin, lo típico. Era un hombre solitario que no tuvo hijos, dedicó toda su vida al arte, escribía poemas de amor a jóvenes nobles
Pero su verdadero amor fue siempre el trabajo al final, siempre fue el arte. Y murió trabajando, adivinad. Claro, a los 88 años este hombre todavía seguía esculpiendo. Quería que su última obra, la Pietà Rondanini, fuera perfecta. Esa fue la última, pero bueno, murió antes de terminarla. Recordemos que hay 3 Pietà. Esto es fantástico. Para el que no lo conozca, ved las imágenes porque son preciosas. Hay 3 Pietà, ¿vale? Una es la del Vaticano, que es la más conocida y valorada, que es la de María sosteniendo a Jesucristo en su momento final. La escultura está en la Basílica de San Pedro o San Pietro, en el Vaticano. Y en el momento de su presentación al público, el Miguel Ángel, consideró que la juventud de María no era proporcional a la edad de su hijo, porque todo el mundo decía que joven, ¿no? Parece incesto o algo. Y bueno, se le veía muy, muy joven, era sospechosamente joven. El escultor se defendió diciendo que la juventud representa la belleza, la virginidad y la ausencia del deterioro por el tiempo. Así que bueno, así el 21 de mayo de 1972, la escultura fue vandalizada. El atacante, al grito de "¡Yo soy Jesucristo!", atacó 15 veces con un martillo la escultura, rompiendo el brazo, el hombro y la cara de María. Hoy día está restaurada y protegida por una urna de cristal. Y bueno, en su única obra firmada, esta es su única obra firmada al final, él grabó el nombre en el cinturón de María porque oyó que la gente decía que no era suya. Una obra perfecta siendo tan joven no era posible. Entonces, bueno, en fin, luego está la Piedad. Esa es la Pietà del Vaticano. La segunda Pietà es la de Rondini, que esta también es llamada Pietà Florentina. Y es básicamente Nicodemo sosteniendo a Cristo yacente, muriendo, es decir. Y a los costados están tanto María Magdalena y la Virgen María. Bueno, y Nicodemo anda por ahí. Nicodemo, al parecer, era uno que pasaba por ahí y que era un judío muy importante con el que tiene una conversación trascendental. Un personaje de cierta relevancia, pero bueno, tampoco es para volverse loco. Ahí está, al fin y al cabo. Fue Nicodemo quien se supone que untó el cuerpo de Cristo con aloe y mirra y lo envolvió en una sábana o sudario, como lo conocemos nosotros, y bueno, lo enterró en la sepultura. Así que a partir de este momento Nicodemo fue considerado como un discípulo más, ya que había enterrado al maestro. Pues bien, la cara de Nicodemo es el autorretrato de Miguel Ángel. Si os fijáis, Miguel Ángel tiene la misma cara de Nicodemo en esta escultura. Su elaboración, como podéis imaginar, es muy costosa para el escultor. Ha costado muchísimo, ya que se sintió de hecho insatisfecho con ella. Como ya hemos dicho, que era un perfeccionista y estaba loco por el arte. No dormía prácticamente, no conocía a nadie. Y este hombre, Miguel Ángel, ha intentado destruirla en muchas ocasiones, debido a una grieta incluso en el mármol, o no se sabe si por eso o por el perfeccionismo del autor, porque nunca estaba satisfecho con su obra. Esta fabulosa escultura estuvo a punto de desaparecer, gracias que lo detuvo su criado. Consiguió conservarla. Gracias, criado. Y finalmente la Pietà Rondanini, que no es la misma que la Rondini, que la que acabamos de hablar. La Pietà Rondanini es la escultura inacabada. Pueden apreciarse 2 cuerpos, el de la Virgen y el del Cristo, apoyándose, digamos, uno sobre otro, como si fueran un solo cuerpo. No sabemos muy bien qué impresiona más, porque está lo acabado y lo inacabado, y las dos son terribles. Sus obras más famosas al final son el David, que está en Florencia, en Italia, una estatua de mármol de 5 metros de altura que representa al joven David antes de luchar contra Goliat. Es una obra de la resistencia. Pues la curiosidad que podríamos destacar sería que era tan perfecta cuando se hizo que
los florentinos dijeron, de aquí no la quitéis. La han puesto en medio de la plaza y no la querían quitar. Finalmente el Estado gana, como prácticamente siempre. Luego la Capilla Sixtina, también es de las obras más famosas en el Vaticano, en Roma. El techo es una capilla, o sea, es el techo de una capilla pintado con escenas del Génesis bíblico, incluyendo la famosa creación de Adán, donde, ya sabes, donde Adán y Dios casi se tocan los dedos. Y bueno, Miguel Ángel odiaba pintar, era escultor, pero el Papa le obligó a pintarlo y tuvo que pasar 4 años de pie mirando hacia arriba sobre un andamio que por poco se mata, y precisamente después de esto quedó tan fastidiado del cuello para arriba por el esfuerzo que casi después no se podía ni mover. Por último, diría yo, casi que no hay mucho tiempo, la arquitectura también ha sido una de sus mayores obras, ya que ha diseñado la cúpula de San Pedro. Eso está en la Basílica de San Pedro. Y bueno, es la más grande del mundo cristiano con 136 metros de alto. Es una barbaridad, 136 metros de alto. La diseñó cuando tenía más de 70 años, no la terminó, murió antes, pero dejó modelos de madera tan precisos que los arquitectos siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Y bueno, este hombre, ¿qué decir de este hombre? Ha sido una barbaridad, un genio. A los 17 años, por ejemplo, un compañero celoso le rompió la cara, bueno, más concretamente le rompió la nariz de un puñetazo en una pelea. Y por eso veréis que en los autorretratos la nariz sale un poco rara. De hecho, bueno, lo podéis ver tranquilamente. Por ejemplo, bueno, además de escultor, pintor, era poeta e ingeniero militar. Y diseñó incluso fortalezas, estudiaba anatomía, y lo que hacía era robar cadáveres para analizarlos y poder pintarlos mejor, esculpirlos sobre todo mejor, ver el cuerpo del cuerpo, the body of the corpse, sería como el cuerpo de la materia inerte, ya muerta, para poder esculpirlo mejor. Y bueno, pues poco más nos queda que hablar de él, porque vamos a pasar en un momento con otro tema, ya que Miguel Ángel fue un genio, un obsesivo, que transformó el mármol en carne viva. Pintó techos imposibles y construyó cúpulas gigantes. Ojo, no inventó máquinas ni artilugios de todo tipo, como si fuera Leonardo da Vinci, ya hemos dicho, la tortuga ninja azul, pero sí inventó nuevas formas de hacer arte que nadie había visto antes ni se ha vuelto a igualar. Y bueno, desde aquí no tenemos más que admirar a la obra de Michelangelo, y nosotros desde aquí vamos a pasar entonces con otra sección que se llama Nascleda No Baby. Señora, todo lo